grabar entonces para que quede registro. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que dictamos para el curso, para la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es miércoles 2 de junio. Nos queda exactamente un mes de clase. A partir de hoy día comenzamos la cuesta descendiente. Y nos quedan algunas cosas pendientes, algunas de las cuales creo que no las vamos a alcanzar a tratar, de manera que quedaron ahí nomás. He estado revisando mi bitácora y como les señalé el miércoles pasado, la prueba 2 la tenemos para el 9 de junio, es decir, el próximo miércoles. Yo les ofrecí el jueves de la semana pasada atenderlos si alguno de ustedes tenía alguna dificultad, alguna pregunta. Pero nadie me mandó un correo. De todas maneras, el ofrecimiento sigue para este jueves. No me queda claro si acordamos el jueves a las 5 de la tarde o a las 6. Se me armó una confusión. Yo tengo registrado a las 6 en una parte y a las 5 en otra parte. De todas maneras, el jueves pasado yo estuve desde las 5 de la tarde pendiente, pero como les pido que me manden un correo, hasta esa hora no había llegado ningún correo. Como a mí la universidad me tiene muy controlado, si yo no les hago clase a ustedes, tengo que mandar una nota justificando la ausencia a la facultad. Así que estamos todos controlados. Díganme ustedes, para el día jueves, ofrezco la hora de atención, pero no me queda claro si les es útil a las 6 o a las 5 de la tarde. De todas maneras, si quieren ustedes que conversemos sobre el trabajo a realizar para esta prueba, me mandan un correo para yo estar atento. El jueves a las 5, el jueves a las 5, pregunta, ¿el jueves a las 5 o a las 6? A las 6, profe. Igual a las 6, profe. A las 6, ok. Queda entonces el jueves a las 6. Voy a estar pendiente el día jueves en la mañana, ya, por alguna solicitud de atención por correo electrónico. Bueno, he estado revisando también la prueba 1 y no controlé yo el rendimiento de ustedes respecto al tema de la población. Bueno, ahí nos pilló el tiempo, les di los argumentos por los cuales no se iban a considerar en la prueba 1, pero ahora se tiene que considerar, porque ya hemos tratado el tema en extenso. De tal manera que la prueba 2 va a considerar los siguientes temas: tema de población, tema de comunidades y tema de ecosistema. Si nos queda algo de tiempo, no podemos precisar algo de tiempo hoy día, podemos precisar nosotros algunas cosas que quedaron pendientes del tema de ecosistema. Si no, aprovechamos de no hacer la clase, pero de analizar el tema de ecosistema en la reunión del jueves a las 6 de la tarde. Les subí hoy día
la guía de autogestión del aprendizaje referida a el tema comunidades y el tema de ecosistema. Yo estoy seguro que los 6 de ustedes no han tenido la oportunidad de mirarlo, así que voy a abrir esos documentos. También voy a abrir el documento Profesor, de la unidad número 1, ¿sí? yo quería hacerle una consulta. ¿Vamos a alcanzar a tener tercera prueba? Porque está ¿El puesta para el 30 de junio. el qué? Si vamos a alcanzar a tener tercera prueba o vamos a hacer solamente dos. Mira, la tercera, el tema pendiente es muy importante para el curso y por lo tanto es pendiente, es importante para el perfil de egreso. Y es una de las razones por las cuales el curso existe en la malla curricular, que es el tema de biodiversidad. Qué buena la pregunta. Entonces, hasta este momento, a menos que nos pille la demoledora de carne, hasta este momento tenemos tenemos la prueba 3. Obviamente que la prueba 3 va a estar en función de lo que yo alcance a tratar bien con ustedes. Por ejemplo, eh, para esta unidad 2 quedaron algunas cosas pendientes que no las voy a alcanzar a tratar con ustedes con calma, de manera que eso las saqué de la guía. Rehice la guía de autogestión. Hoy día en la mañana, preparando la clase con ustedes, la clase, fíjese usted, es a las 11:30 y yo comienzo tipino 8:30 a las 9 a preparar la clase. O sea, no solo la parte de contenido, sino que la parte administrativa del curso. Cuándo son las fechas, qué es lo que queda pendiente, para que la clase salga clara tanto en los contenidos que trato como en la parte administrativa del curso y todos tengamos la debida claridad al respecto. Entonces, por ahora, ya va a haber una tercera prueba por la importancia del tema para el perfil de egreso de ustedes. Si no tuviera importancia el tema, si fuera una suerte de relleno, bueno, yo no me preocuparía tanto. Ya, profesor. Este tema Gracias. es el tema de la biodiversidad, y usted, qué sé yo, bueno, se tienen que haber dado cuenta, por la vigilia a esta altura del partido, que el tema de la biodiversidad sale por todos lados, incluso hay un día ahora de la biodiversidad. Entonces ustedes, ingenieros ambientales, tienen que tener alguna idea. Si bien es cierto, es un tema profesional de los biólogos, pero cuando se estudie la relación de un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo con el territorio mirado desde el punto de vista ecológico, va a salir el tema de la biodiversidad. Y ustedes ahí podrán conversar, interactuar, a lo mejor no, no de igual a igual, porque no es el área de especialidad de usted, ah, eh, con los biólogos o quienes estén a cargo de esto, porque aquí se pueden encontrar ustedes con ingenieros forestales, médicos veterinarios, biólogos marinos, biólogos terrestres, agrónomos, hay un montón de gente que está, y por supuesto ingenieros ambientales que están especializados en el aspecto biológico. No es la especialización que se les da a ustedes acá, pero en otras universidades ¿ya? Se les da esa especialización. ¿Alguna otra pregunta? Me parece muy interesante, te agradezco porque me permite aclarar la situación que la tenía anotada acá, la situación de la tercera prueba. Profe, ¿y la fecha se mantendría entonces o no? En principio la fecha se mantiene, salvo cualquiera eventualidad que se produzca. En estos momentos, como ustedes por ahí deben tener algún curso de estadística, en estos momentos prácticamente no tenemos grados de libertad.
¿Qué quiero decir yo con esto? Que tenemos las horas de clase con, justitas. ¿Ah? Si, por ejemplo, hay un paro o a mí me pasa algo, ¿no es cierto? Y yo tengo problemas de conexión y no le puedo hacer la clase, ahí se nos altera profundamente el término del curso. Y yo en ese caso tendría que recuperar la clase y hay que ver con usted y si hay un paro de usted, qué sé yo, bueno, tendríamos que intentar recuperar la clase, por ejemplo, pero puede que no, te fijas entonces que... Y lo otro importante es que, como les decía hace un momento, estamos en la pendiente descendiente del curso. Y por lo tanto, los cursos hay que terminarlos de manera ordenada, de manera elegante. Imagínense que estamos bailando, ¿no es cierto?, ahí en una competencia de baile y lo hemos hecho el descueve y de repente al terminar el baile se cae el bailarín o se cae la bailarina. Se fue todo a la punta del cerro. Ya, entonces, para mí es importante no solo terminar el curso tranquilo, como una unidad bien organizada, sino que también que termine en función de cierto orden, como les digo, cierta elegancia. ¿Ya? Entonces, ya como les señalo, estamos muy apretados, ustedes y nosotros, los profes, respecto del tiempo disponible. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta también. Estoy como el ministro de Salud, que le agradece a todos los periodistas. Gracias por la pregunta, me pareció muy interesante, etc. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya, gracias. Hay de ustedes hay solo 6 personas, asumo que el resto de las personas está apurada, preparando pruebas, haciendo tareas, como digo, fin de semestre. Y eso que estamos preparando el término del semestre con un mes de anticipación. Pero también tenemos la semana sin conexión. Pero recuerden ustedes que la semana sin conexión no es una semana de vacaciones, es una semana sin conexión. La universidad fue bastante hábil, ya, y no le puso receso, porque por reglamento, nosotros entramos en receso, ustedes y nosotros, entramos en receso en febrero y entramos de receso en julio, que son vacaciones. Pero cualquier cosa de entre medio, o es día feriado, o bien, como en este caso, es una semana sin conexión. Eso quiere decir que la universidad sigue funcionando, ya, en los aspectos administrativos. Nosotros los profesores nos seguimos reuniendo en distintas instancias, el personal administrativo sigue trabajando, sí, se siguen pagando cosas, se siguen pagando los sueldos, etcétera, ¿ya? Y se supone que ustedes siguen trabajando en sus tareas. ¿Ya? Las sin conexiones se refiere a la conexión entre usted y nosotros, que se suspende. Pero si usted está haciendo tarea, usted sigue conectado, buscando por aquí, buscando por allá, respondiendo a los trabajos que tiene que hacer, etcétera. Así que es un error si ustedes creen que es una semana de vacaciones. Es un error primero porque no es semana de vacaciones y segundo porque se desconectan. Se desconectan y eso significa que se desorientan. Como es natural, el cuerpo y la mente se relaja y a las semanas siguientes con conexión, como es natural, les cuesta sintonizarse. Ahora la universidad está consciente de ese proceso y nos ha pedido a nosotros que no hagamos evaluaciones en la primera semana
después de la semana sin desconexión. Y eso también, ¿no es cierto?, reduce el tiempo disponible. ¿Algún otro comentario, opinión, pregunta? Yo quisiera aportar Sí, Pedro. lo que usted dice, que claro, es de desconexión, pero sí seguimos a full haciendo cosas en esa semana para que lo tenga presente. Bueno, yo sé que usted lo sabe, pero se lo ratifico. Claro, esta es una recomendación de carácter general. Ya no me refiero a los casos personales. Habrá una persona que estratégicamente digo, yo voy a parar un poco esta cuestión. Yo, por ejemplo, en esta semana paro un poco el ritmo de la conexión. Ya. Si estoy, digamos, 8 horas o 10 horas pegado al computador durante una semana normal, llamémosle, durante una semana sin conexión, ya yo disminuyo las horas de conexión, pues, y trato de relajarme. Trato de andar en bicicleta, salir a caminar con los perros, porque seguramente a ustedes también les pasa, y creo que a ustedes les pasa con mayor razón. Estoy como sobrecargado, digamos, o sea, como que estoy saturado de estar conectado. ¿Ah? Entonces necesito salir como le digo, andar en bicicleta, hacer un poco de ejercicio, y relajarme, digamos. Alguien se incorporó, parece que le di la entrada. Ya. Entonces, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla, ya. Ahí le estoy mostrando mostrando la guía número 1, que fue lo que analizamos en la clase, en la primera unidad, y como decía, quedó la sección 3, la población humana, tomando como ejemplo la población chilena, la población humana chilena. Entonces nosotros ya tratamos la ecología en relación con la ingeniería civil ambiental, ¿no es cierto? Entramos a un análisis del individuo, concentrado en el individuo humano, y después nos pasamos a la población humana. Y esto fue lo que no consideramos, como digo, en la prueba. Entonces, tenemos ahí en la sección número 3, cuáles son los conceptos que usted tiene que manejar. Ideas generales sobre demografía, ideas generales sobre regulación poblacional y balance, algún fundamento del tema de las plagas, epidemias, brotes, explosiones demográficas. El ejemplo más claro es el COVID. Entonces aquí le puede resultar bastante relevante para la comprensión de esta idea la vigilia. Después algunos datos de la población chilena y la relación de la población con los proyectos de ingeniería, ya sea de proyectos de inversión o
proyectos de desarrollo. Ahora, fíjense ustedes que los conceptos no son muchos, pero no son simples. Los principios de demografía, alguna idea al respecto, regulación poblacional y balance, plaga, epidemia, la población chilena, relación con proyecto de ingeniería. Ahora bien, si usted quiere revisar algunos de estos antecedentes, lo podemos hacer ya en la reunión de atención de estudiantes del día jueves a las 6 de la tarde. Pero ya me manda un correo a mí, profesor, me gustaría revisar de nuevo, qué sé yo, los principios de demografía, no entendí, me falta para aclarar. Ahora, estas son las actividades que usted tiene que trabajar. La clase ya mía fija en general el contexto del tema. Por supuesto que yo tengo como referente estas actividades que le estoy mostrando. En algunas situaciones explico la actividad, en otras situaciones las menciono, pero no explico, y en otras no explico, que implica una profundización de parte de ustedes. Ahora usted fíjese, ¿no es cierto?, en los verbos que utilizo: identifique, señale, explique, diferencie, señale, identifique. Entonces, ya como han pasado por la prueba 1, las preguntas, ¿no es cierto?, van a ser, van a estar seleccionadas del desarrollo de esta guía. Puede que no sea exactamente tal como está enunciada. Por ejemplo, en una actividad de la prueba anterior habla del tema del cobre, por ejemplo, de la escasez absoluta y qué sé yo, y yo en la prueba les puse el petróleo, exigiendo un poquito de una respuesta, exigiendo un razonamiento un poquito más complejo, poco más nomás. Con el supuesto, bueno, ustedes son estudiantes de ingeniería civil ambiental con énfasis en la minería, entonces tendrán que tener alguna idea, ¿sí? O bien ser capaces, esto es importante, ser capaces en base a la idea que tienen, capaces de entregar una respuesta aceptable. Ahora, para ustedes, en base a la explicación anterior, la prueba anterior, bueno, las preguntas más complejas tuvieron que ver con el explique, con la diferencia. Ahora, identifique, señale, ¿no es cierto?, liste, son situaciones más simples. Entonces, yo asumo que si usted está respondiendo dice, liste 3 ejemplos de poblaciones presentes en la Valle de Coquimbo, que son recursos naturales para nosotros. Entonces aquí estoy juntando dos cosas: el concepto de población y el concepto de recurso natural. Disponible aquí a los ciudadanos de Coquimbo, La Serena y sus alrededores. Entonces yo parto del supuesto, como digo, de que usted está buscándole la respuesta a eso. Ya, usted le puede poner en internet, por ejemplo, poblaciones presentes en la Bahía de Coquimbo, y le va a aparecer, ¿no es cierto?, a lo mejor la respuesta de manera instantánea. O bien va a tener que ahí, qué sé yo, leer un poquito, navegar, porque a nosotros nos piden que en todos los cursos ejercitemos las habilidades de las TICs. Y por lo tanto, cuando ustedes egresen y se vayan al mundo laboral, tienen que mostrar frente a sus colegas que tienen habilidades de manejo, ¿no es cierto?, con las TIC. Porque eso está dominando la empresa, pues sobre todo si es una empresa extranjera e importante.
No estamos hablando de aquí de pymes. Ahora, si usted va a trabajar a una pyme, probablemente le va a tocar implementar, ¿no es cierto?, el sistema. Y va a tener que tener algunas habilidades, algunas competencias. ¿Ya? Más allá del conocimiento que pueda tener en ingeniería civil ambiental. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta respecto de esto, me la pueden hacer ahora, ¿no es cierto? Yo explico con más detalle la pregunta, y si tienen alguna duda del contenido, bueno, lo podemos analizar, como dije, el jueves a las 6 de la tarde. La ventaja que tiene el jueves a las 6 de la tarde es que no tenemos una hora de término. ¿Ya? Aquí tenemos una hora de término. Fíjense ustedes que ya van a ser las 12 del día, o sea, ya se nos fue media hora de clase. Sí, dígame nomás. Sí, profe, tengo una consulta ahí en la pregunta 2 que dice señalar las propiedades. ¿Se refiere a las características Espérate un del poquito. nivel? Señale las Está bien. propiedades bioecológicas de este nivel. Pues, ¿de cuál nivel? El nivel poblacional. Entonces aquí hay en la clase mía, esta es una pregunta sacada de la clase, en la clase mía hay una diapo que dice propiedades bioecológicas del nivel de población, y aparecen unas 5 o 6 propiedades, ¿ya? Que se refieren que la propiedad, ¿no es cierto?, la población es un sistema abierto, que representa localmente a la especie, que es un recurso para otras, un recurso natural, ¿no es cierto?, renovable para otras especies, que tiene una característica fenotípica, qué sé yo, que tiene características genotípicas. Yo le señalé que eso para ustedes, más allá de tener la información, no es relevante, pero sí es las que son relevantes para ustedes son aquellas características que tienen relación con la ingeniería civil ambiental. ¿Tá? Viven en un determinado hábitat, son recursos para otros miembros de la comunidad, de una comprensión teórica, que es un sistema abierto. Ustedes son ingenieros y tienen que saber exactamente lo que significa un sistema abierto, que procesan la energía y la materia, y en este procesamiento, ¿no es cierto?, generan desechos, y esos desechos se acumulan en el medio, en el entorno de la población, y hay algunos desechos que pasan a ser recursos naturales renovables de otros organismos, pero hay otros desechos, en el caso humano, ya que no son recursos naturales para nadie, y por lo tanto se tienden a acumular en el medio ambiente. ¿Ya? Y esos desechos tienen que ver fundamentalmente con la actividad ingenieril. Por ejemplo, desechos computacionales, desechos de hardware, desechos de procesamiento de minerales, los famosos relaves, por ejemplo, la acumulación de algunos desechos tóxicos, la acumulación de los desechos asociados al transporte del material, ya en los desechos relacionados con la instalación del material, por ejemplo, las cablerías que se usan para el transporte, no sé, de electricidad, y que de repente se han dejado de usar y se van acumulando ahí y nadie lo procesa. Ahora, si son de cobre, bueno, se pueden procesar, lo mismo el cianuro se puede procesar, pero procesos ecológicos no los procesan, sino que son procesos ingenieriles, de ciclaje de la materia. Y ahí, qué sé yo, los ingenieros civiles ambientales tienen mucho que decir si están metidos en la parte de el reciclaje
de materiales de desecho. Es una industria en estos momentos y se está acelerando cada vez más la industria del reciclaje. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Detener la compartición, dice acá. Compartir pantalla. Y esto es el tema de la unidad 2. Que se los acabo de subir, como dije, a las 11. A cuáles son los resultados esperados, ¿no? Y los conceptos clave. ¿Qué conceptos tiene que manejar usted? La comunidad. ¿Qué es la comunidad? La tipología funcional de los organismos que conforman la comunidad. Hay organismos que son productores, ejemplo, las plantas, organismos que son consumidores, ejemplo, los animales, organismos que son mineralizadores o descomponedores, organismos que son descomponedores, los hongos, y organismos que son mineralizadores, las bacterias. Fíjense usted, en una comunidad encontramos 5 tipos de organismos. Ahora, por supuesto, dentro de los animales, los organismos consumidores, bueno, hay algunos que son consumidores primarios, otros que son consumidores secundarios, otros que son consumidores terciarios, hay organismos que son carroñeros dentro de los consumidores, etcétera. ¿Ya? Y eso está relacionado entonces con el concepto de redes y tramas tróficas. Entonces, que una red es la organización lineal de la transferencia de materia y de la transferencia de materia, energía e información. Hay cadenas cortas, formadas por dos eslabones, cadenas largas formadas por 3, 4, 5 eslabones. ¿Por qué las cadenas tróficas no son más allá de 5 eslabones? Por la segunda ley de la termodinámica. Fíjense ustedes, la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en cada transferencia, ¿no es cierto?, de energía de un sistema a otro, hay una pérdida útil de energía. Esta energía que se pierde es calor, se va al entorno, ¿ya? Y queda una energía disponible para el nivel trófico siguiente. Y así va disminuyendo. Entonces, cuando tenemos una cadena trófica de 5 o 6 niveles, el nivel 1 tiene que ser tremendamente productivo para tener el nivel, para mantener al nivel 5 o 6. De tal manera que cuando los últimos niveles son animales, son organismos muy grandes, ballenas, por ejemplo, las cadenas son más cortas. Las cadenas más largas tienden a estar en el mar. El mar, fíjese usted, creíble o no, algunos sectores del mar son más productivos que algunos sectores de la tierra. Y ya hemos visto que la productividad del mar descansa en el fitoplancton. Ya señalamos, ¿no es cierto?, en una diapositiva clase pasada, la cadena trófica del mar Antártico. También hay zonas del mar a pleno océano, ¿no?, donde la productividad es muy baja y prácticamente ahí no hay mucho organismo. Los sectores del mar más productivos son aquellos que están asociados a la plataforma continental. Ahora, ¿por qué? Porque ya cada cierto tiempo, a través de las corrientes marinas que suben
de la parte de abajo del ecosistema y nutren la parte de arriba del ecosistema. Pero cuando estamos hablando en mar abierto, donde la profundidad es tremenda, bueno, las corrientes marinas no alcanzan a llegar a la superficie. La mayoría de las corrientes, dicho de otra manera también, se van por la zona litoral. Por eso que el norte de Chile es tan productivo, porque ahí sube, ¿no es cierto?, una corriente marina, submarina, que comienza en la Antártida, pues, ¿no? Y ahí sube y nutre, ¿no es cierto?, las aguas del mar costero del sur, del norte de Chile y del sur del Perú. Y son productivos desde el punto de vista pesquero. También tiene que saber la diferencia entre ramas y tramas tróficas. El concepto no es muy complicado, ¿no es cierto? La trama trófica es la red de relaciones, ¿no es cierto?, de transferencia de energía, materia e información. Los parámetros comunitarios, la riqueza, la diversidad, la abundancia relativa, todas esas cosas. Y después tenemos el ecosistema, el concepto de ecosistema para diferenciarlo de la comunidad, ¿no es cierto? Después los factores del ecosistema, la producción ecosistémica, entendiendo por la producción primaria, la que corresponden a los vegetales, y eso tiene importancia para la agricultura, y la producción secundaria que corresponde a la producción, a la producción de los consumidores, y eso es importante para la ganadería, es importante para la pesca, desde el punto de vista de la alimentación nuestra. Pues en el caso de la producción primaria, ya no solo es para la agricultura, sino que es para la forestía, digamos, la producción de madera, la producción derivada de la madera, la producción de papel, ¿ya?, etcétera. Después, tipología de ecosistemas, los tipos de ecosistemas. Los ciclos biogeoquímicos, ¿ya?, el flujo de la energía, las problemáticas ambientales, los paisajes y ecosistemas nacionales, ya lo vamos a ver en la tercera unidad, que tiene que ver con biodiversidad. Y la problemática ambiental nacional tiene mucho que ver con el tema problemáticas e impactos ambientales. Documento de apoyo a la unidad, bueno, los apuntes de clase que hemos tenido, y hay un libro en PDF por la colección electrónica de la universidad, que se llama Ecología 2, Comunidades y Ecosistemas. Internet. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, para paisajes y ecosistemas nacionales, ayuda bastante los libros de geografía, estos que se usan en enseñanza media, estos que se usan en cuarto año medio, ¿no es cierto? Porque la geografía está tomando una aproximación ecológico-paisajística. Entonces ahí están descritos los paisajes y ecosistemas nacionales. Ahora, ¿cómo se desprende el aprendizaje de estos conceptos? Bueno, ahí tienen, ¿no es cierto?, tienen 7 preguntas, actividades: liste, señale, liste, diferencie, ¿no es cierto?, identifique, señale, indague. Y el tema 2, ecología de ecosistema, que tiene también preguntas, un total de 15 preguntas. Ahora, yo
les sugiero, si ustedes están muy pillados de tiempo, que se junten ahí y hagan un trabajo colaborativo en este análisis. ¿Cuáles son las preguntas complicadas? Bueno, ya les he dicho que diferencie, defina, señale, explique. Una pregunta, chiquillos, ¿les aparece a ustedes una franja, ahora desapareció, donde es de un PDF actualizado que tengo, y de repente aparece una barra, digamos, que me molesta a mí, no sé si les molesta a ustedes? Los ecosistemas son sistemas abiertos o cerrados, de nuevo la pregunta del millón. Los individuos son sistemas abiertos, son cerrados. ¿Ya? Después la población es un sistema abierto o un sistema cerrado, y los ecosistemas son sistemas abiertos o cerrados. Es importante, de nuevo, desde el punto de vista ingenieril, porque estos son conceptos de ingeniería. Después explique la importancia. Explique la importancia de las cadenas tróficas para el funcionamiento del ecosistema. Explique la importancia para el funcionamiento y mantención de la estructura y comunidad, de la estructura de la comunidad del ecosistema. Bueno, entendemos por estructura de la comunidad cómo está organizada la comunidad en términos de las poblaciones que la conforman. Y cómo se relacionan estas poblaciones desde el punto de vista de las relaciones de transferencia de energía, materia e información. Noten que la comunidad, en términos conceptuales, está referida al conjunto de poblaciones que se encuentran en un territorio determinado. Ese territorio, además de tener características biológicas que corresponde a la comunidad, a las características de la comunidad, bueno, tiene características fisiográficas, características geológicas, características geomorfológicas, etc. Entonces, cuando nosotros consideramos las características, la estructura de la comunidad con la estructura paisajística, no biológica del territorio, entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, del ecosistema. Estamos hablando de pendientes, estamos hablando de las características mineralógicas, las características geológicas, las características climáticas, etcétera. Estamos considerando ya el nivel ecosistémico. Ahora, si examinamos nosotros los ciclos biogeoquímicos, en alguna parte sabemos nosotros que el carbono forma parte de la comunidad, en algún momento forma parte de la comunidad, y en otro momento el carbono puede que forme parte, ¿no es cierto?, de una roca, de una piedra caliza, o del anhídrido carbónico de la atmósfera, o del anhídrido carbónico que está disuelto en el agua. Ahora, cuando el carbono forma parte de carbonato de calcio, por ejemplo, bueno, porque hay fósiles ahí. Fósiles que con el paso del tiempo se transformó en roca caliza. O bien procesos climáticos, ¿no es cierto?, llevaron a una transformación del anhídrido carbónico presente en el suelo, procesos climáticos y químicos, y geológicos, si ustedes
le quieren agregar algo. Transformaron el anhidro carbónico en el suelo y lo combinaron con calcio y ahí aparecen las calizas, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros llamamos caliche o llamamos tertel. Si usted se va por la carretera, ¿no es cierto?, al sur, hacia Santiago, a la altura de Tongoy, por ejemplo, Guanaquero, la planicie costera, hay una superficie de suelo, pero inmediatamente debajo tenemos carbonato de calcio, que la gente lo extrae, lo procesa y lo transforma en caliza que se vende. Ahí están las minas de cal. Ahí por ahí que en el camino a Guanaquero, perdón, el camino a Tongoy, por el interior de Guanaquero a Tongoy, bueno, hay un par de plantitas mineras pequeñas que extraen el caliche y lo procesan y lo venden como conchilla, ¿no es cierto?, que corresponde a restos de seres vivos de épocas geológicas pasadas, y caliza en polvo. Después de ese, señale 3 ejemplos de procesos que transforman la materia presente en el ecosistema. Aquí se pueden referir a procesos físicos, procesos químicos, procesos biológicos. Señale 3 ejemplos de servicios en los ecosistemas prestan al ser humano. Los ecosistemas son estables o cambian. Bien, y así entonces, hasta la pregunta 15, la 14 y la 15 tienen que ver con indagar. Esto significa navegar en Internet. Indague respecto a los principales ecosistemas nacionales. Usted le puede poner en Internet ecosistemas nacionales, Chile, ecosistemas nacionales, van a aparecer, ¿no es cierto?, ¿no? Indague sobre los principales peligros que enfrentan los ecosistemas nacionales. Ahí me faltó un calificativo. Indague sobre los principales peligros que enfrentan los ecosistemas. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Por ahora no, profe. En la pregunta 11. Pregunta 11. Sí. En base a la imagen mostrada en clase o material de Internet, describa los ciclos biogeoquímicos. En el material que yo les voy a subir están las imágenes, pero puede que algunas imágenes ya no las entiendan, a pesar que son autoexplicativas, pero algunas personas puede que no las entiendan. Entonces hay otras imágenes que son más sencillas que puede encontrar en Internet. Por eso, en base a la imagen mostrada en clase o material de Internet, describa los ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno, azufre y fósforo. Identifique procesos y organismos involucrados en el ciclo biogeoquímico. Ahora, si no hay más preguntas, voy a mostrar las imágenes que tengo yo como material de la clase. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir la cosa y
me voy a ir. Compartir pantalla. Vean. Ecosistemas, el dinamismo ecosistémico, flujo energético, ciclo biogeoquímico, eventos, sucesión y homeoresis. Ahora, como ejemplo de evento, nosotros estamos teniendo el coronavirus. ¿Mm? La emergencia del coronavirus es un fenómeno ecológico con apoyo cultural. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Es un evento ecológico con apoyo cultural. ¿En qué? Un virus se propaga por contacto entre individuos de una misma población. ¿Cuál es el evento cultural? En el caso nuestro, para la propagación del coronavirus. Bueno, que la gente hace reuniones sociales más allá del aforo, que la gente se aglutina en el transporte público, que la gente ya se aglutina en las ferias, que la gente se aglutina en los malls, etc. Eso ayuda. Por eso que están prohibidos, ¿no es cierto?, las marchas, están prohibidos acá en Chile los eventos masivos, los partidos de fútbol, etc. Eso es los eventos, pero el ejemplo más claro, que ustedes lo están viendo en la vigilia, ya es el famoso coronavirus. Nosotros somos un país de terremotos. No sé si en la vigilia se han encontrado con información sobre terremotos, pero somos un país, un territorio de terremotos, y nuestros ecosistemas, ¿no es cierto?, sufren de esos eventos. Estamos expuestos a los tsunamis. Hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, tuvimos acá un tsunami que dejó la Tendalá en la parte sur de la bahía de Coquimbo. Se metió, ¿no es cierto?, por el extremo sur. El extremo norte de la bahía de Coquimbo está representado por Punta de Tortuga y el extremo sur está representado por, perdón, Punta Teatino, ya, el extremo norte de la bahía, y el extremo sur está representado por Punta Tortuga. Entonces vino la ola del tsunami, se encontró con la península de Coquimbo, ¿no es cierto?, y en vez de irse hacia La Serena, se dio la vuelta y se vino por la caleta de Coquimbo, ¿no es cierto?, y se metió para adentro. Dejó la Tendalá, digamos, llegó. Y lo paró porque pararon el oleaje, porque la marea, porque la topografía sube ahí. Hay un pequeño cerrito, donde está la mezquita, por ejemplo. Ahora, es lo que le pasa a uno va caminando, ¿no es cierto?, se pega un topón con alguien que viene en el sentido contrario y uno se desvía de su dirección. Pues eso fue lo que le pasó al tsunami. Y en vez de irse para Serena, que iba derechito para allá, se dobló. Ahí. La playa Changa, ¿no es cierto?, que también quedó ahí, todas las casas, edificios de departamentos, etc. El efecto llegó hasta Peñuela, a Tongoy. O sea, Tongoy, dale, hasta el Enjoy, eso quise decir, el Enjoy. La sucesión quiere decir que los ecosistemas, a consecuencia de esta dinámica terrestre,
van cambiando a lo largo del tiempo. Otro evento, sequía. Llevamos no sé cuántos años de sequía. ¿Mm? Entonces, ¿qué está pasando con nuestros ecosistemas, los locales? Están tendiendo a ser ecosistemas desérticos. Si aquí nosotros hablábamos de un matorral costero, ya estamos llegando a una estepa costera. Si quieren ejemplo de matorral costero, el paisaje que encontramos nosotros de los Vilos al sur, que es lo que va quedando. Pero ese matorral llegaba hasta el norte de La Serena. Todavía quedan algunos restos por ahí que se de matorral. Pero, ¿no es cierto?, a condiciones determinadas por factores climáticos, falta de agua, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y agravado por actividades humanas, ya el ecosistema del matorral se está perdiendo y se está yendo, reduciendo hacia el sur, hacia el centro de Chile, que es la zona característica del matorral esclerófilo. ¿Ya? Eso es la sucesión. Cuando vamos a instalar un proyecto, cortamos la vegetación y ahí generamos nosotros una sucesión. Pero esta es una sucesión secundaria que parte de una actividad humana. Cortamos el bosque para hacer pastizales, para la ganadería, hay una sucesión secundaria. Desde el punto de vista geológico, si es que han estudiado ustedes los cambios del suelo, por ejemplo, ya eso es una sucesión primaria, donde factores climáticos, factores geoquímicos, ¿ya?, son importantes para la transformación de la roca en suelo, donde se pueden instalar, ¿no es cierto?, las plantas, después llegan los animales, bueno, y en suelo consolidado llega el ser humano y construye poblaciones, construye grandes edificios, puentes, etc. Eso lo tienen que haber estudiado, ¿no es cierto?, ustedes en geología, el origen del suelo. Y ahora yo les señalo el origen del suelo como componente del ecosistema. Ahora, el suelo es tremendamente importante, ¿no es cierto?, para los proyectos de ingeniería que se llevan a cabo en los ecosistemas terrestres. No es tan importante el componente, el suelo, para los proyectos de ingeniería que se llevan a cabo en la zona costera. Pero en los ecosistemas terrestres sí que es importante, porque aguanta, sostiene, soporta todas las implementaciones del proyecto. Y además, para poder hacer la instalación, para poder instalar ahí ya los elementos físicos, infraestructura del proyecto, hay que cortar la vegetación para darle espacio a la infraestructura. Ahora, ¿para qué decir la actividad de extracción propiamente tal? ¿Ya? En esta actividad minera que yo le he relatado tantas veces, yo vi como actividad minera entre mediana y gran minería. No era la gran minería como lo es la minería del cobre. Es una minería aquí local, pero grande. La extracción de oro aplanó una montaña, un cerro, que no es el cerrito que vemos nosotros acá en la costa, un cerro cordillerano, se llamaba Cerro Elefante. ¿Ya? Y a mí me tocó comenzar, ¿no es cierto?, cuando estaba la exploración en ese cerro. Y me tocó salir del programa cuando el cerro estaba plano. Ahí tienen ustedes una transformación física del sistema. Una transformación fisiográfica del sistema, para usar un término más preciso y más técnico. El dinamismo, al tiro te doy la palabra. El dinamismo ecológico entonces se refiere al ciclo biogeoquímico, los ciclos, al flujo energético, los eventos que ocurren, ya eventos, ¿no es cierto?, por la sismicidad, por el clima, por la actividad biológica. La sucesión, los cambios y la homeoresis
tiene que ver con el equilibrio. Pero este no es un equilibrio homeostático, no es un equilibrio de punto fijo, sino que es un equilibrio fluctuante. Ustedes que estudiaron sistemas en algún curso tienen que saber lo que es homeoresis. Si no lo sabe, averígüelo porque es seguro una pregunta, o más de una pregunta, homeoresis. Otro ejemplo de sucesión, de causa de sucesión. Ustedes por la vigilia se tienen que haber dado cuenta, ¿no es cierto?, que dicen que estamos experimentando un cambio climático global. Temporales por aquí, huracanes por allá, inundaciones por aquí, etc. Ese es un factor de sucesión. ¿Ah? Son causas de sucesión. Ya se dice, por ejemplo, que esta zona ya va a tener un tremendo impacto. Esta zona se va a aridizar. Por lo tanto, los problemas de agua se van a intensificar. Y hacia el sur, ¿no es cierto?, se va a desplazar ciertas características del clima y algunos cultivos no se van a poder instalar. No se van a poder cultivar. ¿Ya? Y van a ser reemplazados por otros. Y así, esto es sucesión ecológica. El cambio de los ecosistemas causado primero por procesos complejos naturales que están asociados al clima, a la tectónica de placas, a la geología, qué sé yo. Y procesos de sucesión secundaria que están asociados a la actividad humana. ¿Ya? Sí, ¿quién preguntaba? Yo, Pedro. Pedro. Profesor, ¿cuándo vamos a hablar de suelo y cuándo de sustrato? Mira, buena la pregunta. El sustrato es la capa donde se apoya uno, donde está parado uno. ¿Ya? Y el suelo es un sistema componente de los componentes de los el suelo es un sistema, le llaman sistema edáfico, componente de los ecosistemas terrestres, ¿ya? Donde viven organismos en el suelo, donde viven, donde ocurren procesos ecológicos de descomposición, mineralización, absorción de nutrientes por parte de las plantas. El suelo puede tener un grosor de unos centímetros, ¿no es cierto? ¿Ah? Y debajo de eso tú tienes la roca viva, ¿ah? La roca madre que le llaman, o bien puede tener unos 10, puede tener más de, qué sé yo, de 1 metro, para no dar un límite, más de 1 metro, ¿ya? Y debajo de eso tiene la roca madre. El suelo entonces es la película sólida, dura, el sustrato es la película sólida, dura, donde se apoyan los organismos. Ahora, tú puedes pensar en los que hacen construcciones, no se refieren a sustrato, sino que se refieren al suelo. Pero no al suelo como sistema ecológico, sino que al suelo como un sistema físico que funciona como sustrato, ya para mantener, ¿no es cierto?, para mantener una gran masa, llámale un edificio de departamento, qué sé yo, un condominio, un bloque, un rascacielos. Entonces, reconozco que hay una diferencia sutil. Los agrónomos, por ejemplo, hablan de suelo en el sentido de sistema, donde ocurren procesos. Los ecólogos hablamos de suelo donde ocurren procesos ecológicos, pero el suelo es un componente más del ecosistema terrestre. El ecosistema terrestre no podría funcionar sin el suelo, ¿ya?
Y otro componente del sistema terrestre es el aire. ¿Ya? O, si tú quieres, la atmósfera. Fíjate que nosotros somos animales aéreos, pero nos desplazamos por el suelo. Los trenes, los autos, cuando caminamos, corremos, etc. ¿Ya? En sentido estricto no somos organismos terrestres. Los peces son organismos acuáticos, esos se desplazan por el agua. No tienen sustrato. Las aves son organismos terrestres, que se desplazan, ¿no es cierto?, durante un cierto periodo por el suelo. Pero anidan, perdón, se desplazan cuando se llama por el aire, pero anidan en el suelo o sobre el follaje, ¿no es cierto?, que reemplaza al suelo como sustrato. Para las aves, ponte tú, el suelo es un sustrato. Caminan las aves, anidan, qué sé yo, se aparean. En cambio, hay organismos que viven en el suelo, que forman parte del suelo, microorganismos, bacterias, por ejemplo, lombrices de tierra, algunos bichitos que se llaman ácaros, otros bichitos que se llaman colémbolos. Todo eso forman parte de los ciclos de descomposición y mineralización de la materia. O sea, dicho en otras palabras, en el ecosistema terrestre, si no existen estos organismos, ya se bloquean los ciclos biogeoquímicos. Es lo que le puede pasar, ponte tú, a un suelo contaminado con arsénico, por ejemplo. Se bloquea, se para. Y por lo tanto el ciclo ecológico de descomposición y de cambio de nitrógeno, azufre, qué sé yo, se queda bloqueado. En el agua, ya en los ambientes costeros, fíjate que hago la diferencia, en los ambientes costeros, la materia orgánica que muere, la feca, los huevos que no se reproducen, que son atacados por hongos, qué sé yo, se van al sedimento. Ahí se producen procesos de descomposición. Y esos nutrientes, con estas corrientes que yo les contaba, suben a la superficie y nutren las aguas de la superficie, donde está el fitoplancton. Y ahí se produce la fotosíntesis. En los suelos superficiales, en pleno mar, se produce una lluvia de materia orgánica, pero se va hacia abajo. Y las profundidades marinas no permiten, ¿no es cierto?, que la materia orgánica suba a la superficie. Por eso que muchas zonas de mar abierto, pleno océano, son verdaderos desiertos. Ahora, ¿cómo vuelven esas grandes cantidades de materia orgánica que se van acumulando desde épocas geológicas pasadas? Bueno, con movimientos tectónicos que remecen, ¿no es cierto?, el fondo marino y tiran la cuestión para arriba. ¿Ya? Y ahí, qué sé yo, puede haber una cierta nutrición de la superficie del mar. Pero como a veces los fondos marinos están a tanta profundidad, bueno, no alcanzan a llegar. La presión, ¿qué hace la presión? Va transformando, ¿no es cierto?, esa materia orgánica en petróleo. ¿Y cómo lo sacamos nosotros? Bueno, con las perforaciones que hacemos. Ahora sí, ese depósito ahora de petróleo está a mucha profundidad, bueno, no se puede explotar. Pero está ahí. También hay otras grandes cantidades de minerales, por ahí dicen manganeso. Pero no se explotan porque la extracción es muy cara. Pero cuando lleguemos, ¿no es cierto?, a los límites a la escasez absoluta de ciertos minerales, nosotros vamos a tener que desarrollar tecnologías para explotar el fondo marino. Pero el fondo marino, ¿no es cierto?, si está en aguas territoriales, es de todo. Y ahí se van a producir problemas.
países avanzados, ¿no es cierto?, más desarrollados que nosotros, en estas materias van a tratar de sacar ventaja. Piensen que Rusia, en otras materias, sí, pero sirve como ejemplo, tiene soldados robóticos, cosa que como era de ciencia ficción, el Terminator, el soldado artificial, ¿cómo le llaman? El soldado universal. Y ya están dispuestos a ir a la guerra con esos soldados. Ya hay tipos y de estos robóticos, ya manejan armas, pueden matar a seres humanos, están entrenados ya para eso, manejan vehículos. ¿Te fijas? Entonces, en el caso de la explotación de recursos en los fondos marinos, abisales, los que están muy abajo, ya las técnicas actuales no permiten la extracción, pero en el futuro van a tener que desarrollarse. Bien, Pedro, ¿qué querías señalar? Profesor, que yo leí que había un proyecto donde querían como llegar a un asteroide y extraer minerales desde ahí. En ese contexto, ¿sería lo mismo que el océano abierto? ¿El asteroide sería de todos? Bueno, eso es la gran discusión, pues, la gran discusión que hay. El primero que en estos momentos la política es que el primero que llega, el primero que se sirve. O sea, dicho en otras palabras, tú bajo esta política, el primero que llega, el primero que se sirve, ¿no es cierto? Tú vas a una fiesta, fuiste el primero que llegaste y tenías a tu disposición los elementos de la fiesta. ¿Ya? Yo cuando era joven, ¿no es cierto?, íbamos a fiesta con la política del primero que llegaba. Bueno, el grupo mío eran una fiesta, nadie los invitaba después de la fiesta, pues se comían todo antes que llegara la mayoría de los invitados. Aquí el primero que llega, el primero que se sirve. En la Antártida ya hay muchos minerales en el subsuelo costero de la Antártida, pero afortunadamente hay acuerdos internacionales que la Antártica o Antártida, en realidad la palabra correcta es Antártida, como Atlántida, Antártida, es un territorio internacional. Pero si faltan los recursos, ya, bueno, los países pequeños que quieren tener acceso a la Antártida, como nosotros, bueno, van a estar condicionados por la desesperación de los países más grandes. Desesperación por recursos. Aquí se ven peleas, por ejemplo, en África, las tribus africanas, peleas, pues, sanguinarias, por agua. ¿Ya? Bien, es importante que le pongan atención a ese diagrama que representa el flujo energético a nivel ecosférico. ¿Profe? Espérate, déjate terminar la idea. Vean ustedes que estas son las vías de la energía solar, la que llega a la superficie terrestre. Vean las guías. Esta flechita delgada que está ahí es la fracción de la energía solar que queda atrapada en la fotosíntesis. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice que la fracción de la energía solar, fracción promedio, que llega a la Tierra es del 0,023%. 0,023%. Esa es la que queda atrapada en la fotosíntesis de toda la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, en promedio, en un día, en promedio. 0,023%. Con esa energía funciona la ecosfera, funcionan todos los ecosistemas, funcionan todas las poblaciones, funcionan todos los individuos, y así sucesivamente para abajo. ¿No es impresionante eso? ¿Sí? ¿Quién hablaba?
Sí, profe, perdón, era respecto a lo que habló sobre cómo se podía devolver la energía o algo así mencionó respecto a los movimientos tectónicos. No entendí muy bien eso. Si pudiese explicarlo ¿Cómo se mejor. puede devolver la energía? Sí, Sí, mira, en los fondos marinos, ya, en los fondos marinos, hay un gran movimiento tectónico, ya, y nosotros tenemos energía acumulada en la biomasa de, que está depositada en el fondo marino. ¿De dónde viene esta biomasa? De la gran cantidad de fecas, ¿ya? De los animales que viven en la superficie, que se van al fondo marino. La cantidad de exudados que se van al fondo marino. La cantidad de cuerpos muertos que se van al fondo marino. Y hay biomasa, ¿ya? Biomasa. Y en un movimiento tectónico, ¿no es cierto? Porque el movimiento tectónico te induce movimientos del agua, de abajo hacia arriba, así como también movimientos verticales, los tsunamis. O sea, perdón, movimientos horizontales, ¿ya? Los tsunamis. Entonces, esos movimientos tectónicos de gran magnitud te acarrean, ¿no es cierto?, nutrientes que llegan a la superficie, ¿ya? Y esos nutrientes entonces te nutren al fitoplancton, ¿ya? El fitoplancton alimenta al zooplancton, y eso se va hacia las cadenas, ¿no es cierto?, hacia los niveles tróficos superiores. Eso no ocurre todos los días, no ocurre todos los años, pero ocurre de vez en cuando, ¿ya? Si no ocurre, esos sedimentos marinos se fosilizan y se transforman en petróleo o carbón y quedan ahí. Porque hasta el momento nosotros no tenemos una minería de grandes profundidades, tenemos una minería de profundidad marina, qué sé yo, donde los sistemas de extracción, ¿no es cierto?, alcanzan el fondo marino. O sea, son ecosistemas costeros que son tremendamente riesgosos trabajar ahí. No sé si vieron una película ustedes, ¿ah?, sobre un hecho histórico de unas explosiones que ocurrieron en estas plataformas marinas. Y ahí, ¿no es cierto?, petróleo, sacas el petróleo y el ser humano lo utiliza para procesos industriales, transporte, etc. Así es como de los fondos marinos. Pero como estos movimientos no ocurren todos los años, sino que ocurren en una escala geológica, en grandes partes del océano, los ecosistemas oceánicos son verdaderos desiertos, donde se encuentra la mayor cantidad de vida marina, donde son más ricos los ecosistemas marinos, los que están pegados a la costa, ¿ya? Que es donde se hace, ¿no es cierto?, donde se hace primero la pesca artesanal y un poco más alejado de la costa, la pesca industrial. Pero en pleno mar, ¿ya?, pleno océano, a menos que se dediquen a cazar ballenas u otro tipo de animal de esta naturaleza, ¿ya?, cuando los animales se desplazan migratoriamente, ¿ya?, de un extremo del mundo al otro extremo, de un extremo del mar a otro extremo del mar. Y ahí entonces podemos estar en pleno mar, ¿no es cierto?, como lo son los japoneses y algunos otros países, cazando ballenas. Pero ¿dónde se alimenta la ballena? En los ecosistemas ya ligados a la plataforma continental, ¿ya?
Los que están más ligados, ¿no es cierto?, a la costa, repito, es lo que soporta la pesca artesanal de todo tipo, peces, mariscos, qué sé yo, y los que están un poco más alejados de la costa, pero siempre asociados a estas zonas de surgencias, ¿ya? La pesca industrial. Pero la caza, ¿no es cierto?, de ballena, esto y lo otro, que se puede hacer en mar, a pleno océano, ¿no es cierto?, es porque los animales se están desplazando, un poco retirados de la costa. Pero ¿dónde se alimentan los animales? ¿Dónde se reproducen? ¿Ya? En estos ecosistemas más, de estos ecosistemas donde las profundidades marinas no son tan profundas y permiten entonces las surgencias más frecuentes, nutrir las capas del mar, favorecer la fotosíntesis por el fitoplancton y así, qué sé yo, se va la energía y la materia y la información hacia los niveles tróficos más altos. Bueno, después tenemos el flujo lineal de la energía, que no es nada complicado, el flujo reticular de la energía tampoco, transformación de la materia. Ustedes que son del área de la ingeniería civil, ¿no es cierto?, las transformaciones de la materia, físicas, químicas y las biológicas. Es importante tenerlo presente. Los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, los reservorios, los principales reservorios de carbono, los sedimentos marinos, sedimentos de los lagos, las rocas carbonatadas, el humus en el suelo, la biomasa fósil, la biomasa en pie. Por ejemplo, ¿cuántas cabezas de ganado tenemos nosotros en una planta de crianza de ganado? ¿Cuánta biomasa vegetal tenemos en un bosque, en una plantación de pino? Bueno, en la atmósfera, pues, ¿no? El anhídrido carbónico, el monóxido de carbono. Desajustes del carbón. Esto es importante para ustedes, porque ciertamente la actividad industrial genera es un factor importante en desajuste del carbono. Piensen que gran parte del cambio climático se hace responsable del aumento de los niveles de anhídrido carbónico en la atmósfera. Principales fuentes de metano, uno de los principales responsables del cambio climático global, del aumento de la Tierra, del aumento de la temperatura de la Tierra, de la atmósfera, de la temperatura de la atmósfera de la Tierra, es el metano. Un dato sobre metano. Vean ustedes que la principal fuente de metano es el ganado. Sobre todo la contribución de los rumiantes. Pero miren que la que llama la atención, las termitas, que son unos bichitos que viven en el suelo. Bueno, los arrozales, los humedales naturales, por la cantidad de sedimentos que tienen. ¿Ya? Materia orgánica acumulada. Los basurales. Vean los océanos de contribución de metano, más bien poco. Recuerden que nosotros somos los 3/4 partes del mar. Poco comparado con la contribución del ganado, la contribución de los arrozales. Las termitas son organismos naturales. Los arrozales son sistemas artificiales, el ganado un sistema artificial. Los humedales naturales, pantanos, por ejemplo, cenagales, vegas, etcétera. Los vertederos, vean la distribución de vertederos. En muchas partes el metano se está usando de los vertederos con fines energéticos, para uso doméstico o bien uso industrial, en industria no muy desarrollada. La tundra
Este es un caso interesante. Ya lo podríamos analizar nosotros el jueves, si lo estiman pertinente. Profesor, ¿y lo no biológico que decía ahí, a qué se refiere? O sea, en específico. Desajuste. Reservorio de carbono, desajuste del carbono, fuente de carbono. Este dice el total biológico, que asumo yo que es lo que viene de arriba, y lo no biológico son procesos geoquímicos, ¿ah? O procesos geológicos que te liberan metano, pero no por actividad biológica, sino por actividad físico-química. Ahora, es difícil separar, ¿no es cierto?, en esto de la producción de metano que se va a la atmósfera, lo biológico de lo físico-químico. O sea, dicho en otras palabras, en el caso de la tundra, ¿ya? El suelo de la tundra tiene una gran cantidad de materia orgánica ahí, que no se ha descompuesto, no se ha mineralizado. ¿Y por qué no se ha mineralizado? ¿Por qué no se ha descompuesto? Por temperatura. La temperatura es baja de la tundra. El paisaje de la tundra es una planicie que en algunas épocas del año ya es relativamente seca, nunca completamente seca, relativamente seca, y en épocas de primavera es una planicie inmensa, pantanosa, llena de mosquitos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el suelo de la tundra se está descongelando y está liberando metano, que se ha ido acumulando ahí por actividad no solo biológica, sino también por actividad geoquímica o físico-química. Gran parte de la contribución de la tundra en el aporte de metano se debe a procesos no biológicos, por descomposición de la tundra. ¿Ya? Entonces, se empieza a descongelar el suelo de la tundra, se transforman en pantano, y hay liberación de metano, producto de reacciones químicas que no son biológicas. Y por supuesto, hay eliminación de metano producto de reacciones químicas que son biológicas, que tienen lugar dentro, en este caso, bacterias y otro tipo de microorganismos. Si ustedes ven esta serie en la National Geographic, ¿ya?, de los camioneros del norte, en Alaska, ¿ya?, a veces los tipos tienen problemas y están teniendo problemas para introducirse en los camiones, grandes camiones al centro de Alaska, desde los puertos de Alaska, ¿no es cierto?, al centro de Alaska, porque la dureza del suelo se está debilitando. ¿Ya? ¿Por qué se está debilitando? Por el cambio climático global. Está aumentando la temperatura del suelo de la tundra. ¿No? ¿Se fijan? Entonces hay una producción de una gran cantidad de metano, producto de procesos no biológicos. Ahora, esos procesos no biológicos de producción de metano se producen
en pantanos que hay en otras regiones del mundo. Ahora, ejemplo de un proceso no biológico que ayuda a la formación del suelo, proceso no biológico que ayuda a la formación del suelo, los cambios de temperatura. Durante el día, la roca se dilata. Durante la noche, la roca se contrae. Y en esa dilatación, contracción, se fragmenta la roca. Ahí tiene un ejemplo de proceso no biológico que contribuye. Eso se llama, ustedes lo saben, meteorización, weathering. Ejemplo de proceso químico, no biológico. La roca. Llueve. Se disuelve un poco, qué sé yo, la superficie de la roca, ¿ya? Y eso es ácido y va disolviendo la roca. Si es una roca, ponte tú, carbonatada, y se incorpora al suelo. Esa es la meteorización. Intemperización también creo que le llaman. Weathering en inglés. Un proceso químico. Y el proceso biológico, ya en la roca, que ya, sobre la cual ya han actuado, qué sé yo, proceso físico y químico, se instala un líquen. ¿Ya? Y el líquen empieza a producir exudados químicos que van debilitando la roca. Ahí tienes tu ejemplo más claro de procesos no biológicos que ayudan a la formación del suelo. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, la meteorización física y la meteorización química de estos sedimentos.